Bueno, la última ponente, doña Sara Núñez Izquierdo, que es licenciada en Historia del Arte y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Salamanca. En enero de 2014 defendió su tesis doctoral en la modalidad de doctorado europeo dedicada a la arquitectura de Salamanca durante el segundo tercio del siglo XX. Este trabajo fue puntuado con máxima calificación y además la autora fue distinguida con el Premio Extraordinario por la Universidad de Salamanca por su dedicación investigadora. Es precisamente en esta institución donde ejerce desde hace 5 años como profesora ayudante doctor del Departamento de Historia del Arte, a lo que se suma el desempeño de otros cargos de responsabilidad como el de vicedecana de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Facultad de Geografía e Historia. Su relación con el patrimonio ha sido estrecha, ya que además de dedicar sus esfuerzos en el ámbito de la investigación al patrimonio arquitectónico y artístico de la capital charra, una de las primeras ciudades distinguidas como Patrimonio de la Humanidad en el 88, ha trabajado y colaborado con museos como el Museo de Arte Contemporáneo Castello di Rivoli de Turín, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional de Escultura, entre otros. Por último, citar el Comisariado de Exposiciones, entre las que destaca, por el tema que nos ocupa, la dedicada a uno de los máximos defensores de nuestro patrimonio, Ricardo de Urueta, director general de Bellas Artes durante la Segunda República y padre de la Ley del Tesoro Artístico Nacional de 1933. Sara, muchas gracias por tu presencia y cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, agradecer a todos los que han hecho posible la celebración de este seminario. Y bueno, pues efectivamente juego en casa, con lo cual pues esto siempre es muy de agradecer. Y bueno, pues me ha tocado la parte, vamos a decir, más institucional, precisamente, ¿no?, por pertenecer a la universidad. Y efectivamente la tarea no es sencilla. Está claro que una institución que tiene 800 años de vida, algo ha tenido que ver con el desarrollo de la ciudad, con el desarrollo del patrimonio. Y cuando uno piensa en la propia universidad, la primera imagen que le viene a la cabeza, ¿no?, sería esta, la del patio de escuelas, con la fachada, con la escultura de Fray Luis de León. Y efectivamente, bueno, es una imagen que si hacemos un rastreo por las herramientas que el propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ofrece, europeana o cualquier otra de las fuentes que manejemos, es reiterativa, ¿no?, la imagen de este espacio, que precisamente, bueno, pues ha sido escogida como uno de los espacios donde se ha colocado este reloj digital que marcaba la marcha atrás de los días que quedaban para el inicio del 8º centenario. Y esta circunstancia, bueno, pues hace el plantearnos precisamente de qué estamos hablando. Es decir, estaríamos hablando de un panorama bastante amplio que he tratado de condensar en 4 títulos que recojan un poco el espíritu de lo que se nos ha encomendado, ¿no?, a los invitados de esta mesa. Que por un lado sería, bueno, el definir la institución de la propia universidad, qué es, para qué sirve. Porque parece que es sencillo, es decir, educar, pero tiene una mayor responsabilidad de carácter social. Por otro lado, como he señalado, efectivamente el hecho de estar vinculada a una ciudad, a necesitar unas edificaciones, eso ha generado un patrimonio y junto con él ha generado unos itinerarios dentro de la propia ciudad. Por otro lado, tiene una responsabilidad muy fuerte a la hora de formar y de crear nuevos gestores, como, bueno, pues muchos de los participantes de este máster, ¿no?, el máster de gestión del patrimonio, así como los grados que se imparten en esta y en otras facultades. Y por otro, una cuestión que sin duda alguna es muy de plena actualidad a día de hoy, que es lo que podríamos denominar la de una universidad más abierta, una universidad más enfocada hacia la propia sociedad a la que se debe, a fin de cuentas. Bien, entonces, con respecto a lo primero, bastaría con coger los estatutos de la propia universidad para ver cómo de una manera reiterativa se están repitiendo términos que nos traen aquí, es decir, la elaboración o la condensación de un patrimonio, el manejo de los principios que aparecen reflejados en la propia Constitución, la sociedad, la mejora de la calidad de vida, así como el propio conocimiento, ofrecer conocimiento y difusión de información a la propia sociedad. Entonces, indudablemente, la normativa actual, el cuadro normativo, que no les voy a detallar aquí porque si no sería muy engorroso, pero efectivamente está continuamente pivotando sobre esos conceptos. Y
esa circunstancia nos ha llevado efectivamente a ver un poco cuál ha sido el devenir de la propia universidad a lo largo del tiempo, desde 1218, cuando se funda la Escola Salamanticae, hasta la actualidad, cuando surgen todas las facultades. Indudablemente, haciendo un salto muy rápido en el tiempo, es en el siglo XIX cuando prácticamente la universidad está prácticamente herida de muerte, en una situación muy penosa, acorde con las circunstancias de nuestro país en ese periodo, siglo XIX. Y es en ese momento cuando, fíjense, que solamente existen 3 facultades en la Universidad de Salamanca, es la de Derecho, la de Teología y la de Filosofía y Letras. Y principalmente su patrimonio histórico está concentrado, bueno, pues en edificios muy significativos en torno al bueno, a las escuelas mayores y a las escuelas menores. Es decir, siempre nos vamos a encontrar en el pleno casco histórico de la ciudad, como bueno, es el caso de esta imagen. Entonces, serían los principales edificios e inmuebles representativos de ese periodo de la universidad. Y entonces, claro, yendo un poco más allá, es necesario manejar los datos de alumnos que han ido formando parte de las filas de su formación dentro de este espacio, para empezar a entender cómo precisamente ese tractivo que paulatinamente va a surgir por parte de la universidad a partir de 1969, por motivos obvios, cuando la universidad va a empezar a convertirse verdaderamente en un recurso que va a generar propia ciudad. Y de hecho, bueno, es a partir de este año, del año 1939, cuando se define la universidad como el refugio de valores morales y culturales, y basta con manejar estas cifras para entender de qué estamos hablando. Es decir, fíjense que en el año 1940 están matriculados en nuestra universidad 880 personas, y en el año 56, que es uno de los picos más altos de asistencia por parte de alumnos, ya estaríamos hablando de unos 4.292. Lamentablemente no encontramos desglosados qué tipo de alumnos se trataría, algo que sí encontramos en la actualidad, y es precisamente ahí cuando encontramos que ya solamente en grados, es decir, las antiguas licenciaturas, nos encontramos con casi 22.000 alumnos matriculados. Y eso, bueno, pues es fruto de ofrecer 65 títulos en campus que están repartidos no solo en Salamanca, sino en Ávila, en Zamora, Béjar y en Villamayor. Y importante también el dato de saber cuántas personas trabajan para la universidad. Es un dato que yo, estando dentro de la universidad, me ha costado muchísimo encontrar, y la cifra entre profesores, incluyendo, digamos, personal de investigación y personal de servicios, sería la de 3.756. Bien, esto sin duda alguna ha dado lugar a que efectivamente durante el periodo de la inmediata posguerra la Universidad de Salamanca empiece a fraguar y a crecer en la ocupación de espacios. En un primer momento, y esto va a ser acorde precisamente con buena parte de los planes de urbanización que se van a desarrollar, o mejor dicho, no se van a desarrollar por falta de medios, como es, por ejemplo, el caso de 1939 de Víctor II o el de 1944 de José Paz Maroto, se tiene la normativa de que efectivamente la universidad tiene que fijar la imagen de la ciudad vinculada a su patrimonio, situado en el barrio histórico, lo que entendemos a día de hoy como el barrio de las Catedrales, y es precisamente en ese medio, en ese entorno, donde se van a ir sumando, incorporando edificios y nuevas construcciones. Y es así como se va a ir incorporando este denominado recinto histórico, con edificios que basta salir de la facultad para entender de qué estamos hablando. Estaríamos hablando de edificios que no solamente son facultades, sino que también efectivamente son bibliotecas, son colegios mayores, residencias universitarias. Pero además se van incorporando pequeños edificios de carácter histórico, palacios del siglo XV, del siglo XVI, que se les va a cambiar completamente el uso, van a ser adquiridos y que van a formar parte del patrimonio de la universidad. Con lo cual, el punto de inflexión realmente lo vamos a encontrar a partir de la década de 1970, cuando efectivamente, con distintos acuerdos por parte de la Universidad de Salamanca, el Ayuntamiento, la Diputación y el propio Ministerio de Educación, se van a incorporar nuevos espacios que van a salir dentro del recinto amurallado, porque eso era algo distintivo de la ciudad. No había por norma construir fuera de esos muros y, sin embargo, a partir de ese momento, en 1970, la universidad va a desparramarse, va a salirse fuera de ese recinto amurallado, siendo
siendo una de las primeras incorporaciones, la del campus de educación en 1970, y además una incorporación a cargo de un arquitecto totalmente encumbrado a día de hoy, como va a ser Fernández Alba. Y a partir de ahí tenemos ya otros buques insignia de la universidad, como es el campus Miguel Unamuno o el campus de Bellas Artes y Psicología. En fecha más reciente, obviamente, se ha extendido al Alfoz, como va a ser el caso del campus de Villamayor, con lo cual ya esa extensión va a ser cada vez más significativa. Con lo cual, lo que tenemos a día de hoy es que efectivamente la tendencia inicial que había era la de expandirse hacia el sur de la ciudad, y en fecha ya más reciente lo ha hecho precisamente hacia el este y hacia el oeste, con lo cual pensemos, que es un poco lo que nos trae aquí, la importancia de la dinamización de esos espacios, de esos entornos y del tejido social que estas facultades, que esos espacios dedicados a la educación van a generar en zonas que inicialmente no estaban preparadas para ello. Van a ser en un primer momento como un alien, y a día de hoy están ya completamente asentadas en estas zonas, dando como resultado lo que estamos viendo aquí, una expansión en la que efectivamente tiene más peso esa difusión, esa esparcirse fuera de la zona amurallada y ocupando buena parte de esa zona que hasta entonces apenas se había sido objeto de interés por parte de la ciudad. Simplemente algunas imágenes que por sí solas creo que hablan, es un poco también esa labor que la universidad ha tenido de incorporar nuevos campus, precisamente viene también de la mano de querer incorporar, conservar patrimonio que efectivamente, bueno, pues había sido utilizado para fines diversos y que corrían serio riesgo de desaparición, siendo un caso bastante significativo el edificio, bueno, conocido, ¿no?, como el Hospital del Psiquiátrico, y que a día de hoy todos lo conocemos precisamente porque es la Facultad de Educación, el IUCE, el Instituto de Ciencias de la Educación Superior. Bien, como última ocupación de un edificio histórico, pues obviamente hay que señalar cómo desde mayo del 2016 se ha llevado a cabo la recepción del edificio, el antiguo edificio del Banco de España, como Centro Internacional de Referencia del Español. El nunca nacido Museo de la Arquitectura, pues efectivamente recupera su uso, porque un edificio que no se utiliza es un edificio muerto, esto es un hecho, va a ser reutilizado para estos fines. Por lo que respecta a la formación, bueno, basta simplemente ojear la oferta que ofrece la propia universidad para ver cómo efectivamente dentro de los grados de Historia del Arte, de Historia, de Humanidades, de Geografía, de Musicología o de Derecho, continuamente hay un acercamiento a la historia, al patrimonio, con lo cual estamos claramente formando a futuros gestores, formadores dentro de este ámbito. Y sí que es importante, efectivamente, destacar la labor que han llevado a cabo los dos másteres que se imparten en esta facultad, el de Estudios Avanzados en Historia del Arte y el de Evaluación y Gestión del Patrimonio, como uno de los principales exponentes a la hora de acercar de una manera real a una parte de la gestión o del conocimiento del patrimonio que muchas veces o de otra manera muchos alumnos no verían, puesto que se ofrecen prácticas tanto en museos en todas las comunidades autónomas, como en otras instituciones, como bueno, pues en el caso más cercano, la Biblioteca General Histórica de la Universidad, el Palacio Real o el IPC, que también es una de las prácticas que más gustan a los alumnos, así como también, bueno, ayuntamientos y diputaciones en todas las comunidades autónomas. Por último, entonamos un mea culpa. Efectivamente, quizás la universidad hasta la fecha actual ha pecado un poco de estar cerrada a la sociedad, de estar cerrada a la ciudad, y no es casual que precisamente los 4 candidatos que se han presentado a rectores en esta última convocatoria de noviembre a la universidad, todos han incorporado precisamente eso que han denominado la responsabilidad social universitaria como una importante labor en la de que tienen que abrirse a la sociedad, tienen que abrirse a la provincia, puesto que juegan papel fundamental dentro del desarrollo económico de Salamanca. Y efectivamente, bueno, pues el candidato que ha obtenido, que ejerce, ¿no?, actualmente como rector, pues se ha inventado una manera de canalizar todos esos esfuerzos, esa manera de abrirse a esa sociedad, llevándola a cabo a través de lo que ha denominado la oficina abierta, y en la que lo que pretende es, bueno, es un centro de recepción, digamos 24 horas abiertas para poder dar oídos, prestar atención a los particulares, a las organizaciones y a las distintas instituciones que así lo consideren necesario.
En definitiva, seguimos con esa misma imagen, con esos 800 años en los que la Universidad y Salamanca se funden de una manera prácticamente unívoca, pero en la que efectivamente lo que se busca y lo que se desea a través de distintas acciones es que efectivamente no solo es formación, sino que la sociedad también forme parte de ese patrimonio de la universidad. Muchas gracias.